tardes. Todavía cabe una felicitación por este año. Muchas felicidades a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Espero que sea un año bueno para todos, en lo personal, en lo profesional, y les agradezco mucho hayan atendido esta convocatoria. Estamos además inaugurando pues esta remodelación de la sala de medios. Espero que la encuentren funcional. Los he convocado este día, en la que será la primera de una serie más sistemática y más consistente de reuniones con los medios de comunicación que amablemente atienden la convocatoria y los distintos espacios informativos de la Secretaría de Gobernación, particularmente para hablar sobre el convenio de colaboración que hemos firmado con el Instituto Federal Electoral. Como ustedes saben, el pasado 15 de diciembre firmamos con el IFE un convenio de colaboración que tiene como objetivo coordinar las acciones en materia de seguridad y garantizar la seguridad pública del proceso electoral del 2011 al 2012. Para comentarles algunas de las características de este convenio y también del mecanismo de seguimiento que se ha establecido. Como ustedes saben, este es un esfuerzo interinstitucional que tiene el objetivo colaborar para implementar los mecanismos que procuren, que garanticen condiciones de seguridad pública para el proceso electoral de este año, centrándonos en la prioridad de que nuestro proceso electoral se lleve a cabo en condiciones de gobernabilidad, de seguridad, de paz social y para salvaguardar plenamente el derecho de los mexicanos para ejercer su voto. A través de este instrumento jurídico, la Secretaría de Gobernación se ha comprometido a 6 tareas fundamentales. Primero, establecer mecanismos de intercambio de información, de coordinación y de operación para que los cuerpos de seguridad federales garanticen un proceso electoral pacífico. Es una tarea de la Secretaría de Gobernación y así se está comprometiendo. Segundo, requerir la información necesaria a la autoridad electoral y a las distintas autoridades justamente para que se pueda cumplir este convenio y sus objetivos de garantizar seguridad y tranquilidad. Tercero, en su caso, brindar la seguridad correspondiente a los candidatos a la presidencia de la República conforme a un protocolo y evaluar también la pertinencia de seguridad para otros candidatos al proceso electoral federal. Cuarto, nos hemos comprometido también en asesorar y apoyar al Instituto Federal Electoral en lo referente a las condiciones de seguridad de su personal. Y quinto, establecer mecanismos y conductos lo más ágiles posibles para que se denuncie cualquier situación que pudiera atentar en materia de seguridad contra el proceso electoral. Y finalmente, a suscribir con las entidades federativas los protocolos de seguridad precisamente para el cumplimiento del convenio y la colaboración necesaria entre las fuerzas estatales y las fuerzas federales. Por su parte, el Instituto Federal Electoral en este convenio se compromete primero a compartir con la Secretaría de Gobernación, en su caso, la información que ellos tengan respecto a zonas que requirieran algún seguimiento especial y también a proporcionar los datos relacionados con las eventuales solicitudes de seguridad de parte de los candidatos. En suma, lo que estamos construyendo es una serie de acciones y un mecanismo de trabajo que nos va a permitir una coordinación ágil, fluida, eficiente con el Instituto Federal Electoral, cada quien en el ámbito de sus atribuciones, y se ha instalado también una comisión de seguimiento a este proceso electoral, a este seguimiento a partir del viernes 6 de enero pasado, y esta comisión ya ha sesionado en algunas ocasiones y seguirá sesionando para poderle dar un adecuado seguimiento a los compromisos allí establecidos. En suma, estamos sumando nuestros esfuerzos institucionales para que el proceso electoral federal se lleve a cabo con la certeza y la seguridad que le permitan a los ciudadanos elegir en entera libertad a sus gobernantes y representantes. Esta es una responsabilidad compartida y en esa medida exhortamos a los actores políticos y a todos los ciudadanos a trabajar
junto con las instituciones, en el marco de este proceso, para que se cumpla un objetivo común, que es precisamente el poder garantizar un proceso electoral ordenado, activo, dinámico, vibrante, en condiciones de seguridad. La Secretaría de Gobernación, a mi cargo, mantendrá en todo momento el diálogo, la tolerancia, el respeto, el orden y, desde luego, el estricto apego a la ley como principios que nos van a permitir ejercer de la mejor manera posible nuestros derechos y fortalecer nuestra democracia. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias otra vez por estar aquí en esta mañana. Fabiola Martínez de La Jornada, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Señor, este gobierno ha hecho mucho énfasis en la transparencia. Yo quisiera preguntarle por qué en la gestión a su cargo hemos visto opacidad. La prueba fue ayer con la reunión con el director de la CIA. Por supuesto, no aspiramos a que nos inviten a este tipo de reuniones tan especializadas, tan importantes para ambas naciones, pero sí que nos informe por lo menos quiénes son sus invitados en su despacho. Recibimos un boletín 8 horas después. ¿A qué se debe esta opacidad? Y por supuesto, si nos puede comentar las líneas que trataron con el director de la CIA. Y en segundo término, le quería preguntar su opinión. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, como el narcotraficante más poderoso del mundo. ¿El gobierno federal comparte esta opinión? Gracias. Gracias, Fabiola. Respecto a la segunda pregunta, el Gobierno de la República en marzo del 2009 estableció el listado de los 37 delincuentes más buscados. Hoy día, 22 de esos 37 delincuentes han sido inhabilitados. Se sigue un trabajo permanente, cotidiano, de inteligencia por parte de todas las dependencias del Gobierno federal para perseguir a los 15 restantes de esa lista. Seguiremos trabajando incansablemente y si queremos establecer un ranking de los más buscados, pues ahí están los 15 más buscados que quedan. Han sido inhabilitados 22 de los 37 y seguiremos trabajando en ese esfuerzo. Yo no creo que haya opacidad, hay información, ha habido sistemáticamente esa información y hay el caso de reuniones que por supuesto por su naturaleza tienen que ser contenidos más discretos, pero ciertamente lo informamos y subrayo. La colaboración del gobierno mexicano, como se informó el día de ayer con las distintas agencias de seguridad en los Estados Unidos, es sistemática y se aprovechan estas visitas justamente para estrechar esos lazos y seguir avanzando en las líneas de trabajo que nos son comunes. ¿Qué temas trataron? Está también la búsqueda de narcotraficantes en ambos lados de la frontera. ¿Van a ayudarnos los señores de la CIA? Ya se ha informado que tenemos una colaboración estrecha y que justamente tenemos la intención de estrecharla aún más en los objetivos que nos son comunes. Raquel Flores de Radio Fórmula. Secretario, gracias, buenas tardes. Raquel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Usted habla de este convenio que firmó con el Instituto Federal Electoral en materia de seguridad, pero el día de ayer el PRI, en el seno del Consejo General, solicitó o propuso que los partidos políticos firmaran un pacto para garantizar la seguridad. ¿No es suficiente el que ya firmaron como para que otro partido solicite otra firma de pacto entre los propios partidos? Y la segunda, ¿cuáles son los focos rojos que desde la Secretaría de Gobernación advierten para el desarrollo del proceso electoral? Gracias. Lo primero que hay que hacer es celebrar que pues, por fin se sumen las distintas fuerzas políticas a algo que el Gobierno de la República ha señalado desde el principio, que es justamente que tenemos que reconocer que existe un riesgo, como se ha manifestado en el caso de Michoacán y en otros casos, que tenemos que reconocer ese riesgo, que tenemos que trabajar sobre ese riesgo, que tenemos que acotar ese riesgo, dimensionarlo y hacer todo lo que esté en el espacio de cada uno de los actores políticos para atender ese fenómeno. Y ciertamente, pues tenemos instrumentos que nos da la ley. La Secretaría de Gobernación
hará uso pleno de todos los instrumentos que tiene en su mandato y en su atribución, justamente para atender ese fenómeno, y ojalá las fuerzas políticas también hagan lo que les corresponde más allá de lo que se ha planteado. Elena Michel, del Universal. Insistir en este planteamiento de Fabiola Martínez, si bien sabemos que no nos puede dar información estratégica en materia de seguridad, sí, por favor, si puede aterrizar líneas muy concretas de qué se trató en esta reunión. No es una reunión menor, ¿no? Vimos en un boletín 8 horas después los personajes que habían llegado hasta esta secretaría. Entonces, insistirle por lo menos que nos pudiera dar 2 o 3 líneas muy, muy concretas de qué se trató en esa reunión, más allá de estrechar la colaboración, por favor. Y por otro lado, saber quiénes integran esta comisión interinstitucional entre el IFE y la Secretaría de Gobernación y con qué periodicidad se van a reunir, e insistirle en el planteamiento de Raquel, si nos puede decir, por favor, cuáles son los focos rojos o qué entidades son las que podrían tener este riesgo, que han platicado en esa primera sesión. Gracias. Bien, pues evidentemente que las atribuciones de los distintos integrantes del Gabinete de Seguridad incluyen el intercambio de información. Así lo sancionan los tratados bilaterales entre México y Estados Unidos y la capacidad que tenemos, cada quien en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a la soberanía, de intercambiar información. Y pues si nos reunimos con la Agencia Central de Inteligencia es justamente para estrechar lazos en materia, entre otras cosas, de intercambio de información. Por un lado. Por otro lado, se subraya focos rojos. Esta es una comisión de seguimiento que se informó en su momento que está integrada, la del convenio con el IFE, está integrada por un representante del Instituto Federal Electoral, que es Miguel Ángel Solís, el director ejecutivo de organización, y por parte de la Secretaría de Gobernación, Alberto Cifuentes, que trabaja en la Subsecretaría de Gobierno. Seguiremos trabajando de manera sistemática y periódica. En su momento se darán a conocer si se toman decisiones adicionales al respecto, aquellas decisiones que correspondan. Estamos haciendo justamente un trabajo de seguimiento sistemático, ya se ha reunido en 2 ocasiones y se seguirá reuniendo esta comisión. Y más que identificar públicamente focos rojos, creo que lo que tenemos que ser sumamente cuidadosos es en que si existe información que nos permite identificar una zona o alguna localidad en la que eventualmente pudiese llegar a existir un riesgo, pues lo atendamos y trabajemos sobre de él. Y precisamente si queremos ser eficaces en materia de seguridad, pues parte del trabajo tiene que ver con hacerlo con la discreción debida y con la eficiencia y la eficacia pertinente. Creo que hay información pública también que nos señala y que nos indica algunos casos en los que se han presentado fenómenos que preocupan, y también esa información pública pues se tiene que utilizar justamente para poder estar atentos y poder garantizar que el trabajo extraordinario que hace el Instituto Federal Electoral de manera sistemática en todo el país, en la actualización del padrón, en la organización de las elecciones, cuente con el respaldo que corresponde, que merece por parte de la autoridad federal en materia de seguridad. Guadalupe Vallejo, de Notimex. Buenas tardes, secretario. ¿Dónde estás, Guadalupe? Perdón, no te veo. Acá estoy. Buenas Gracias. tardes. Quiero preguntarle, el Washington Post dijo hace 2 o 3 días que los narcos podrían imponer títeres en la presidencia del 2012. Quisiera saber su opinión en este sentido. Y por otra parte, si me lo permite, quisiera saber, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación sobre la situación de los 71 guatemaltecos en Tenosique. Quisiera saber qué es lo que ha pasado hasta el momento, cómo va la investigación, sobre todo porque hay organizaciones no gubernamentales que se quejan que fueron desalojados estos guatemaltecos. Gracias. Gracias, Guadalupe. Empiezo por la segunda pregunta. Y hay que recordar qué es lo que estaba ocurriendo en Tenosique.
Derivado de un desalojo del gobierno guatemalteco, teníamos en una situación sumamente precaria, viviendo en territorio mexicano, a familias de guatemaltecos sin documentación, sin los servicios básicos y en una gran precariedad, en una zona pues completamente aislada. Desde hace varias semanas el gobierno federal, a través de distintas instancias y con el apoyo del gobierno del estado de Tabasco, estuvimos atendiendo el fenómeno humanitario. El Instituto Nacional de Migración les ofreció alternativas de regularización a algunos de estos ciudadanos guatemaltecos, se les pusieron servicios públicos, se les atendió desde el punto de vista de salud, de alimentación, etcétera. Y bueno, evidentemente se cumplió la ley migratoria porque estaban en una zona que además de ser ilegal, pues representaba grandes riesgos para su bienestar. En un operativo que además se han hecho públicos los videos, están en el sitio del Instituto Nacional de Migración, pueden ustedes ver cómo fue el operativo, con la presencia de grupos beta, con la presencia mayoritariamente de mujeres. Se llevó a cabo un operativo justamente para llevar a estos guatemaltecos a su país. Se cumplió con todos los protocolos en materia de derechos humanos y hoy día estas familias que estaban en una situación de una gran precariedad están de vuelta en su casa. Evidentemente, estamos abiertos al escrutinio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y atentos a las solicitudes de información que se hagan al respecto, por un lado. Por otro lado, pues bueno, precisamente, más que especular sobre lo que diga algún medio de comunicación en lo particular, yo creo que todos tenemos la obligación de, como lo decía, ejercer la atribución que tenemos para poder garantizar que vamos a tener un proceso electoral ejemplar y en paz, y buscar los mecanismos que nos garanticen que los candidatos a todos los puestos de elección popular sean candidatos que puedan ser verdaderamente sancionados con transparencia y con apego a la legalidad por parte de los ciudadanos. Están dadas las condiciones y se darán aún más en la medida en la que los distintos actores políticos hagan las distintas iniciativas que se merecen los ciudadanos para poder garantizar un proceso absolutamente transparente y con las mejores alternativas para los ciudadanos. Daniela Huachao, de La Razón. Buenas tardes. ¿Qué opinión tienes sobre esto de la reforma de seguridad y la laboral? No te oigo. No. Sí, ¿qué opinión tienes sobre esto, sobre lo de la reforma laboral y de seguridad? ¿Qué piensas sobre esto? Muchas gracias, Daniela. Este es un tema muy importante. Nuestro país, sí, está entrando a un periodo electoral. La democracia, sí, requiere y exige de contienda, requiere de contraste, requiere de debate, requiere de disenso, precisamente para que los ciudadanos decidan y elijan. Pero México y su democracia requieren y exigen avances. Y no podemos pensar que porque estamos entrando a periodo electoral, estamos saliendo de periodo legislativo, todo lo contrario. El gobierno de la República seguirá trabajando muy de cerca con los distintos partidos políticos y sus bancadas legislativas, y ese es el mandato que tiene la Subsecretaría de Enlace Legislativo de esta Secretaría, para lograr estas reformas. Porque es indispensable que contemos con una reforma laboral que nos permita ampliar las oportunidades de trabajo que hoy existen en nuestro país, dinamizando el mercado laboral. Porque es indispensable que atendamos reformas en materia de seguridad que aún están pendientes, en materia de lavado de dinero, en materia de extinción de dominio, en materia de justicia militar y en materia de seguridad nacional, entre otras. Tenemos una agenda legislativa pendiente y está el compromiso de la Secretaría de Gobernación de coadyuvar a las deliberaciones del Congreso de la Unión para poder sacarla adelante. Silvia Garduño, de Reforma. Micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, secretario. Quisiera yo preguntarle e insistirle con esta cuestión de la CIA. ¿Por qué viene en este momento específico el director de la CIA a México?
No sé si era una reunión planeada desde hace tiempo o vinieron una visita, digamos, sin menos previsiones. Cuando usted menciona colaboración, digamos, no sé si nos pudiera ahondar más a qué se refiere con la colaboración o con la cooperación que da la CIA al gobierno mexicano en temas de seguridad. Por otro lado, me gustaría preguntarle, por ahí hay una propuesta del PRI de solicitar a sus precandidatos y candidatos federales a manifestar por escrito que no tienen vínculos con el crimen organizado. ¿Qué opina de esta propuesta? ¿Considera que otros partidos políticos tendrían que hacer lo mismo? Y en tercer lugar, me voy a meter con un tema de derechos humanos, en específico con la Sedena. Es la autoridad más señalada por la CNDH, pero esta semana en el periódico sacamos un caso sobre la violación sexual de una mujer a manos de militares, otra vez. Entonces, bueno, quisiéramos pedirle su opinión. ¿Qué está sucediendo al interior de la Sedena y qué medidas están tomando para evitar que estos casos sigan ocurriendo? Recientemente tuvimos la disculpa pública por parte del Estado mexicano a Valentina Rosendo y bueno, se vuelve a presentar una denuncia de esta naturaleza. Insisto, el gobierno mexicano tiene la obligación de utilizar todos los mecanismos a su alcance para cumplir con su mandato, que es hacer cumplir la ley, garantizar seguridad, garantizar la protección de los bienes, de la integridad de los ciudadanos mexicanos. En esa medida seguiremos colaborando intensamente con las distintas agencias del gobierno estadounidense y de otros gobiernos cuya información nos sea útil en nuestro trabajo. La planeación de la visita del director general de la Agencia Central de Inteligencia es parte de este trabajo sistemático con agentes y personas de las distintas agencias de los Estados Unidos y se seguirá dando y se seguirá informando en el marco también del cuidado que se tiene que tener con la información que se maneja en este tipo de reuniones. Fundamentalmente hay una colaboración en materia de información que, como decía yo, está validada y sancionada por los distintos tratados internacionales sancionados por el Senado. Segundo, respecto a las propuestas de los partidos políticos, una vez más, es bueno que se reconozca que este es un tema que tenemos que atender y que se sumen a esta perspectiva que ha planteado el gobierno federal y el propio presidente de la República, de que no podemos ignorar que este es un fenómeno que está presente y tenemos que trabajar cada quien en el ámbito de sus atribuciones para ello. Finalmente, desde luego que el tema de los derechos humanos es un tema que tenemos que seguir atendiendo. El presidente de la República ha dado instrucciones muy claras en ese sentido, estamos trabajando de manera muy profunda y muy sistemática, tanto en el ámbito de medidas preventivas, como por supuesto en los casos en los que se llegan a dar violaciones a los derechos humanos, para garantizar que no habrá impunidad alguna cuando se llegue a dar una violación en materia de derechos humanos. Y también hay que decirlo, hay que ponerle dimensiones a este fenómeno. Ustedes conocen muy bien los datos que son públicos al respecto. Desde el inicio de la administración hasta este momento existen ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una instancia no solamente autónoma, sino que cumple plenamente con sus funciones y que se está fortaleciendo por la reforma constitucional recientemente aprobada, se han dado más de 12.300 quejas, es decir, denuncias, casos presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy día se ha resuelto en la investigación con las atribuciones de la CNDH la enorme mayoría de estas quejas. Y de ellas solamente existen recomendación en el 1% de los casos. Y de esas recomendaciones, todas han sido admitidas por las distintas instancias del gobierno federal, me refiero a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal. 1% de las quejas han resultado en recomendaciones, es decir, en casos en los cuales sí se encuentra una evidencia de violación a los derechos humanos. Y en cada uno de esos casos no solamente se han aceptado las recomendaciones, sino que además la autoridad ha actuado para sancionar a los responsables. Y el presidente de la República ha dado la instrucción no solamente de mantener esa política, sino también
puntualmente, en el caso de abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, trabajar con las distintas procuradurías para poder lograr que la jurisdicción, conforme a los criterios que ha venido emitiendo tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se vayan llevando a la jurisdicción civil esos casos. Por supuesto, esa es una tarea también en la cual estaremos trabajando con el Congreso de la Unión para poder adecuar nuestra legislación a esos criterios. No habrá impunidad alguna en cualquier caso de violación de derechos humanos, y eso será precisamente lo que nos dará una mayor garantía de que estos lamentables hechos no se repitan más. Brenda Herrera de Enfoque, por favor. Acá, secretario. Usted ha insistido en el riesgo que hay de la intervención del narcotráfico en los comicios de Michoacán. El lunes pasado el Tribunal Electoral validó estos comicios y el triunfo de Vallejo. Mi pregunta concreta es si el tribunal está protegiendo a personas vinculadas con el narcotráfico o si el gobierno federal no pudo documentar esto que ustedes han señalado, de este riesgo de presunta intervención del narcotráfico en los comicios de Michoacán en concreto. Y mi segunda pregunta es, tenemos información de que desde su oficina se ha convocado a dirigentes partidistas a distintos eventos y ellos no han aceptado estas invitaciones y que además la interlocución con usted no es muy buena. ¿No es riesgoso, preocupante que esta secretaría no tenga un diálogo fluido con los líderes partidistas en un proceso electoral presidencial como el que se está viviendo? Gracias. Yo tengo una interlocución cercana con representantes y liderazgos de todas las fuerzas políticas, y así se va a mantener, y nuestra disposición ha sido siempre esa. Desconozco el origen de la especulación a la que usted hace referencia, pero en cualquier caso nosotros hemos sostenido reuniones con líderes de todas las fuerzas políticas, de todos los niveles y de las distintas perspectivas, y así lo seguiremos haciendo. Por un lado. Por otro lado, desde el principio, en este tema de las elecciones en Michoacán, el gobierno federal ha sido muy puntual. El ámbito electoral corresponde a las autoridades electorales. La valoración de las distintas impugnaciones de los partidos políticos, que no del gobierno federal, le corresponde a las autoridades electorales y nosotros seremos respetuosos de esas determinaciones. Sin embargo, también lo hemos dicho, los hechos que se han dado ahí son precisamente lo que nos motiva a reconocer que estamos ante un reto, y tan es así que hoy otras fuerzas políticas, más allá de la autoridad, están reconociéndolo y están actuando en consecuencia. ¿Documentaron sus dichos, señor secretario? ¿O quién es el que va a investigar o formar parte del asunto? Por supuesto que el gobierno federal, la Procuraduría General de la República, en los casos en los que se han presentado las denuncias y en los que existen evidencias al respecto, se ha estado actuando, y también, por supuesto, la Procuraduría del Estado. Subrayo, a la autoridad electoral le compete valorar los distintos hechos que pudieron presentarse en torno a la jornada electoral desde el punto de vista de la legislación electoral, y el gobierno de la República tiene que ser respetuoso de ellos, y así lo seremos. Félix Muñiz de Radio 13, por favor. Sí, secretario, muy buenas tardes, y bueno, pues también desearte un buen año. Gracias, Félix. El asunto es, este convenio que ustedes están dándonos a conocer con el IFE, los partidos, el PRI dice que va a blindar a sus candidatos contra el narcotráfico, el PAN lo mismo, casi todo lo mismo, pero en las campañas siempre se rumora que hay vínculos con el narcotráfico. Este convenio obliga al IFE a que les dé a ustedes información para que se investigue ese candidato y en dado caso lo detengan o le hagan una investigación. Esa sería una pregunta. Y ayer la comisión permanente pues rechazó que agentes de la DEA estén interviniendo aquí en funciones. No sé si realmente hay agentes de la DEA trabajando en nuestro país, secretario. En repetidas ocasiones el gobierno de la República ha dado su postura respecto a la presencia de agentes de gobiernos de otros países, en particular el de los Estados Unidos, en nuestro país, y su presencia se tiene que sujetar con toda claridad a los convenios establecidos en la materia, que dicen que, primero, están aquí para colaborar y para
facilitar el intercambio de información que cada uno de nosotros tiene que ejercer, cada una de las autoridades tiene que ejercer en el ámbito estricto de su responsabilidad. Segundo, en modo alguno tienen capacidad o están autorizados o está permitido que ejerzan ninguna otra función que son exclusivas de las autoridades mexicanas. Y así lo hemos señalado de manera sistemática y con gran claridad. Respecto a lo que se dice, la otra pregunta, respecto a los elementos de investigación, a ver, hoy en día, por supuesto, de manera sistemática, cuando la autoridad electoral identifica, ya sea en una investigación de fiscalización o en alguna investigación de otra naturaleza, la posible comisión de un delito, inmediatamente da vista a la autoridad federal, si es competente la autoridad federal por un posible delito federal a través de la Procuraduría General de la República. Eso ya existe y se da de manera sistemática. El objetivo del convenio es tener una mesa de trabajo en donde de manera permanente se pueda alertar de elementos de información que más allá de la comisión de un delito, para lo cual el mecanismo ya existe, elementos de información que nos permitan apoyar a la autoridad electoral en su trabajo. Garantizar que va a haber elementos de seguridad eventualmente si ellos identifican una zona en donde se complicó alguna parte de todo el proceso electoral. Que estemos cerca, que esté respaldado el Instituto Federal Electoral y que nosotros, como gobierno federal, firmemos también los convenios con las autoridades de los estados para que las propias fuerzas de seguridad pública de los estados estén debidamente coordinadas, debidamente informadas y todos, digamos, haciendo fuerte a la labor del Estado mexicano para tener un proceso electoral en paz. Ese es el objetivo y lo vamos a cumplir a cabalidad. Vamos a tener un proceso electoral en paz, en seguridad y en tranquilidad, pero tenemos que trabajar mucho para ello. Jesús Barba, de Televisa. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor, yo quiero saber si los agentes de la CIA están colaborando con ustedes, con la Secretaría de Gobernación, para elaborar un programa referente al proceso electoral en México. ¿Se están coordinando ustedes con estas autoridades para que México tenga un proceso electoral en paz? Y quiero saber también cuántos focos rojos tienen ya identificados aquí en México para ese proceso electoral. Por lo pronto, ya tienen que estar trabajando en su identificación, ¿no? Entonces, ¿cuántos tienen identificados en este momento? Compañero, con todo respeto, ya respondí las dos preguntas, una de ellas en 2 ocasiones. Entonces, nada más voy a responder por segunda ocasión la de los focos rojos. En ese caso, lo que tenemos... Ya les señalé lo que estamos haciendo con los agentes de las distintas dependencias gubernamentales de los Estados Unidos en torno a nuestras atribuciones. Ya fui claro respecto a lo que estamos haciendo. Si me lo permite, ¿verdad? Si me lo permiten. Bueno. A ver, vamos a intentarlo una vez más. El gobierno federal tiene una atribución muy clara y una obligación desde el punto de vista de seguridad. La colaboración con la CIA y con las distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos viene desde el inicio de la administración y seguirá hasta el final de la administración. ¿Por qué? Porque tenemos esa obligación y porque tenemos una tarea en materia de seguridad. Por supuesto que no estamos viendo temas específicos electorales. Lo que estamos haciendo es tareas de seguridad y de colaboración en materia de información. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Que no se preste especulaciones, pero ya lo señalé con toda claridad. Segundo, es muy importante en esta colaboración que recordemos que todo esto está sujeto a reglas y a tratados y a obligaciones que tenemos. La obligación de utilizar toda la información a nuestro alcance para hacer nuestro trabajo. Lo seguiremos haciendo y tenemos que ser enfáticos en subrayar eso, en parte porque, como se ha señalado con toda claridad, el dilema que enfrentamos en materia de seguridad es un dilema regional. Haríamos muy mal, y yo creo que se nos reclamaría, si no hiciéramos este esfuerzo de compartir información y obtener la información que nos es útil para nosotros hacer nuestro trabajo. Respecto a los focos rojos que me preguntó, subrayo. Hay información pública y ustedes podrán hacer sus valoraciones. Para nosotros, el trabajo que tenemos que hacer es identificar instancias, fenómenos, sucesos, casos sobre los cuales tenemos que actuar en materia de seguridad.
Y lo digo con todo respeto, y yo sé que ustedes me van a entender. Esa información tiene que guardar la debida reserva para que sea útil en materia de seguridad. Y así lo vamos a mantener. Don Fernando, si no lo interrumpimos. Perdón, señor. Okay. Eduardo, tenemos dos últimas preguntas de Eduardo Ortega del Financiero. Gracias. ¿Dónde estás, Eduardo? Aquí estoy. Buenas tardes. Respecto a el llamado que hacía usted hacia el Congreso para que se aprobaran las reformas, en específico la reforma laboral, es evidente que el PRI es el que está deteniendo la aprobación de esta reforma. ¿Usted en específico le haría un llamado al PRI para que apruebe esta reforma y otras que tiene detenida? Por un lado. Por otro, el presidente Felipe Calderón ha dicho de manera clara de la intervención del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. Lo ha dicho de manera determinante y clara. De hecho, ha mencionado cuáles son las pruebas de ello. Yo le pregunto si el gobierno federal ha, digamos en específico la Procuraduría General de la República, ha dado seguimiento a estos casos que el propio presidente ha denunciado, porque bueno, el presidente hace un llamado a las fuerzas políticas a tomar una determinación en este aspecto. Sin embargo, el único que tiene realmente las atribuciones legales de perseguir esto es el propio gobierno federal. ¿Qué hace el gobierno federal para perseguir a los casos específicos que ha señalado en el caso de la elección de Michoacán? Porque, digamos que, no sé usted qué piense, pero más bien no es un uso político del gobierno federal de este discurso de caras al próximo proceso electoral del 1 de julio. El llamado es a todas las fuerzas políticas para la aprobación de las reformas, a todas las fuerzas políticas. Y quiero dar un ejemplo de que sí se puede. Hoy día, el Consejo General del Instituto Federal Electoral ya está, después de más de un año de dilación, ya está debidamente integrado, con sus 9 consejeros. Eso es una buena noticia, y es una noticia que se dio gracias al liderazgo de las distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, que encontraron una fórmula, encontraron los nombres, los métodos, y cumplieron con una obligación constitucional, y eso nos da una garantía adicional de que vamos a tener un proceso electoral ejemplar. Sí se puede. Y el llamado es a todos. Y lo que corresponde al gobierno federal para coadyuvar en esa toma de decisiones en materia legislativa, esa es la instrucción que tienen los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y en la que estaremos trabajando los distintos servidores públicos del gobierno federal para poder lograr estas reformas. El llamado es a todos. Segundo, como ya se ha mencionado, respecto de los hechos en los cuales hay denuncias y hay posibles delitos federales que perseguir, la Procuraduría General de la República está llevando a cabo las investigaciones. No son necesariamente exclusivamente delitos del fuero federal, pudieran ser también delitos del fuero común, pudieran existir denuncias ante la autoridad local. Pero rechazo categóricamente que esto sea un manejo político en modo alguno, lo hemos dicho con gran claridad. Lo que hay es un hecho palmario, evidente, incluso amenazas publicadas en los medios de comunicación, amenazas sobre los medios de comunicación, y a quien le toca evaluar el impacto de ello en la materia electoral es a la autoridad electoral. Y nosotros hemos dicho con una gran claridad que seremos absolutamente respetuosos de esas determinaciones. Por el contrario, creo que hoy se está acreditando que en efecto es una preocupación que existe, la intervención del crimen organizado en nuestros procesos electorales, y que la tenemos que acotar y que la tenemos que limitar. Y hay que recordar y hay que pensar por qué hay ese intento de intervención. Porque el crimen organizado, por naturaleza, busca su expansión. Y precisamente por eso es que se le tiene que combatir con firmeza, directamente a los criminales, llevarlos ante la justicia, pero al mismo tiempo hacer la transformación institucional para que sean las instituciones de seguridad pública federales y locales
plenamente capaces de combatirlos y desde luego también la inversión a largo plazo que se está haciendo en reconstruir el tejido social, ampliando oportunidades educativas, ampliando oportunidades de salud, etcétera. Precisamente por eso hay que actuar en este sentido. Y la última pregunta, Miguel Ángel López de NTN de Colombia. Gracias, señor secretario. Una pregunta muy concreta. Tomando en cuenta que la lucha contra el crimen organizado ha estado a lo largo del gobierno del presidente Felipe Calderón y que ya ha dejado, de acuerdo a cifras oficiales, más de 47,000 muertos, y que no ha sido la primera vez o una sola vez la que se ha denunciado la presencia del crimen organizado en procesos electorales, ¿por qué hasta ahora llegar a crear una comisión? ¿No considera que es una respuesta un poco tardía, tomando en cuenta que son menos de 6 meses los que faltan para que se realicen elecciones generales en este país, y que esto podría haberse tomado desde meses atrás? Muchas gracias. En cada uno de los procesos electorales que se han llevado a cabo en nuestro país en los últimos meses y años, el gobierno federal ha atendido las solicitudes de las autoridades electorales en la materia, incluido el proceso electoral federal del 2009, y cada una de las elecciones estatales, de manera muy cercana con las autoridades de seguridad pública locales y con las autoridades electorales locales de nuestro país. Y lo que estamos haciendo es no solamente preparando ese trabajo, sino también acercándonos con las distintas autoridades de los estados para tener justamente los instrumentos que nos permitan acotar esta intervención y ser eficaces en el combate a la delincuencia organizada. Como usted lo debe de saber muy bien, el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno al cual se le tiene que seguir combatiendo, se tienen que fortalecer las instituciones y se tienen que tomar las providencias necesarias para poder respaldar adecuadamente a nuestras autoridades electorales. Y que no quepa ninguna duda, hay una plena confianza del gobierno federal en la autoridad electoral de este país, en su capacidad para llevar a cabo elecciones, una vez más, ejemplares, fundamentalmente conducidas por ciudadanos. Ese es un orgullo de México. Pero muy mal haríamos en bajar la guardia, en no respaldarlos, en no hacer nuestra tarea de coadyuvancia y de fortalecimiento en el ámbito de seguridad, que es el ámbito de la autoridad electoral, no de la autoridad electoral, sino de la autoridad federal. Y eso vamos a seguir haciendo, y en materia electoral estamos seguros, confiados y respaldando a nuestro Instituto Federal Electoral, institución autónoma por excelencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeros, nos vemos aquí pronto. No pasará tanto tiempo. Muchas gracias, buenas tardes.